¿Dónde están los agradecidos? Vamos a saltar. One, two, one, two. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, no callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo. Todos arriba. Alguien puede saltar. Agradecido, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido. Vamos. Alguien puede gritar. Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán. Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán. ¡Vamos! Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán.
aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán. Cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, sí, los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado y glorificado sea el nombre de Jehová en este lugar. Así es de que, amadísimos hermanos, amigos, bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Estamos hoy desde aquí de las instalaciones de la iglesia Asambleas de Dios. Amén. La 1011 Limro, Asamblea de Dios. Iglesia, bienvenidos. Amigos, bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias al Padre, gracias al Hijo y gracias al Espíritu Santo que nos ha regalado, que estamos a mediados de semana. Amén. Gracias a Dios que nos regaló hasta este día. Dios nos ha mantenido en victoria, y por los días que vienen también Dios seguirá en nosotros siempre y cuando nosotros estemos caminando bajo la voluntad de Él. Así es de que, iglesias, bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Estamos aquí para predicar la palabra en esta hora. Gracias a Dios que por la voluntad de Él estamos en este lugar. Estamos para llevar su bendita palabra. Y gracias a Dios, hermanos, que la iglesia o el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación, no se ha dejado de predicar. Ya estamos a un año de la pandemia, pero la palabra no se ha dejado de predicar. Se han usado los medios y por gracias a Dios, por los medios que Él ha dejado, se están usando. Amén. Y se van a seguir usando. Amén. Hasta que Dios diga, hasta que Dios permita. Así es de que, hermanos, gracias por la tecnología, porque a través de esta tecnología nosotros los podemos comunicar. Usted nos puede ver desde su hogar, usted nos puede ver desde su país o de diferente ciudad. Así es de que gracias a Dios por esto, hermanos. Yo le doy toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque Él ha permitido que lleguemos hasta este lugar y con un propósito. Déjeme decirle, iglesia, que Iglesias Asamblea de Dios tiene un propósito en la tierra. No estamos hablando del nombre de asamblea, sino estamos hablando porque Dios le ha dado un propósito a esta iglesia. Iglesia, somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia que predicamos la sana doctrina. Somos la iglesia, hermanos, que vamos para adelante, y así es de que no hay nada que nos va a detener. Solamente quien nos puede detener es la mano de Dios. Pero durante eso, hermanos, nadie nos puede detener, porque nosotros hemos confiado en Dios, seguiremos confiando en Dios y continuaremos confiando en Dios, aunque el mundo, amén, se desbarate afuera, aunque el mundo allá afuera tenga diferentes creencias, diferentes tipos de pensar, pero nosotros como iglesia que somos, creemos en un Dios que hizo los cielos y la tierra. Yo creo en un Dios, el que me formó a mí, amén, el que me dio ese soplo
de vida. En ese Dios yo creo. Amén. Muchas veces la ciencia te quiere poner en hilo de desconfianza, o la ciencia te quiere poner en duda. Pero déjeme decirte que conforme a la palabra de Dios, la Biblia dice que tú eres una creación de Dios. Eso la Biblia ahí a mí me enseña. Y si la Biblia me dice eso, eso vamos a predicar. Si la Biblia nos enseña que nosotros somos una creación de Dios, eso es lo que somos. Amén. Así es de que, iglesia, póngase ahí. Vamos a empezar a predicar la palabra en esta tarde. La palabra que Dios ha querido, amén. Siempre, hermanos, cuando en el caso mío, amén, cuando yo me voy a parar al frente y voy a predicar su palabra o voy a enseñar de un tema, yo le pido la dirección a Dios. Y creo que eso es lo que hace el liderazgo de la iglesia, Asambleas de Dios. Pedirle la dirección a Dios. No vamos a predicar de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento. Vamos a predicar lo que está en la palabra de Dios, porque de eso se trata, de predicar lo que está en la palabra de Dios. Así es de que si nosotros llegamos hasta este momento y estamos al frente de una cámara, es para predicar la palabra de Dios. No hay tiempo de hablar de otras cosas, amén, sino que este es el tiempo de predicar la palabra de Dios. Así es de que, amadísimos hermanos, vamos a orar en esta tarde. Vamos a comunicarnos con Dios, y aunque ya nos hemos estado comunicando, amén, porque esto es de continuo, de estarlos comunicando con nuestro Padre Celestial. Pero en esta hora, amadísimos hermanos, usted que está ahí en su casa, o tal vez los va a escuchar en su carro, o tal vez usted está en su cuarto, amén, o está haciendo sus quehaceres, pero démosle tiempo a la palabra de Dios. Escuchemos la palabra de Dios. La Biblia dice que por el oír viene la fe. Así es de que, amigo, por el oír viene la fe. Un día a mí me predicaron el evangelio y abrí mis oídos, amén, y por ahí es donde viene la fe. O sea que la fe, hermano, viene por el oír la palabra de Dios. No podemos encontrar fe por otros lados, porque mucha gente dice: yo no tengo fe. Bueno, no tienes fe porque no quieres escuchar la palabra de Dios, o no quieres leer la palabra de Dios. Entonces, como la fe es bíblica, la fe es algo, hermano, espiritualmente, no es algo que se da, no es algo materialmente, sino que es espiritualmente. La fe es un regalo de Dios. La fe, hermanos, se obtiene a través de escuchar la palabra de Dios, a través de meternos en la palabra de Dios. Eso es como viene la fe a nuestros corazones. Usted ha escuchado allá afuera que dice mucha gente: yo no tengo fe. Sí, es la verdad. Ellos no tienen fe. ¿Sabe por qué? Porque no están escuchando la palabra de Dios. Y entonces la fe, dice la Biblia, que viene por escuchar la palabra de Dios. Así es de que, amigo, este es mi consejo. Escucha la palabra de Dios y ahí va a venir la fe. Así es de que vamos a orar en esta tarde. Vamos a decirle a Dios que nos ministre en este momento, que ministre a aquellos que nos están viendo en casa, aquellos que nos van a ver después, que ministre a ese pueblo, amén, que ministre a los amigos. Padre, le invito a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, gracias, Padre, por traernos hasta este lugar. Gracias, Padre, por traer a mi hermano, Padre, aquí para instalar las cámaras, Padre, para que este mensaje, Padre, salga, Padre, por las redes. Padre, gracias por la tecnología. Padre, gracias por este tiempo que usted nos ha ministrado, Padre, hasta este momento, Padre,
que usted, Padre, nos ha dado la valentía. Padre, gracias por este mensaje, gracias por esta enseñanza, Padre, que estamos a punto de compartirla. Padre, en el nombre de Jesús, abre los oídos, Padre, espirituales, y abre, Padre, los corazones para que esta palabra, Padre, llegue, Padre, ahí a sus corazones y pueda haber cabida, Padre, en esas mentes y en esos corazones. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Así es de que, iglesia, en esta tarde vamos a ir al libro de Mateo. Amén. El Evangelio, amén. El Evangelio de Mateo. Vamos a ir ahí al capítulo 5. Hermano, hay una gran enseñanza en el capítulo 5, amén. Y allí, hermano, nos queremos arrancar desde el capítulo 5. Queremos empezar a enseñar en esta noche. Y si el Señor nos sigue guiando, vamos a seguir predicando en ese capítulo 5. Pero por hoy, hermano, vamos a ver unos cuantos versos del capítulo 5. Así es de que vamos a estar en el 5, capítulo 5 de Mateo. 5 de Mateo, del 1 hasta el 12. Del 1 hasta el 12. Si el tiempo nos da, vamos a leer, vamos a mirar esos 12 versículos de la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, la palabra yo la leo en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu, y dice así: Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Gracias, Padre, por su palabra. Hermano, Jesús, aquí vamos a mirar, hermano, la enseñanza que Jesús les estaba enseñando a los discípulos. Así es de que, hermano, en este capítulo se está nombrado como el Sermón del Monte. Amén. Este es lo que tiene este capítulo. Todo el capítulo 5 está el verso, vamos a decir, está el verso 48. Está nombrado como el Sermón del Monte. Puede ser que Jesús estaba enseñando en alguna colina, en alguna montaña o en alguna montaña de piedras también. Amén. Y eso se le puede llamar una montaña. Entonces, en este caso, la Biblia dice que este es el Sermón del Monte. Bueno, pero el punto principal aquí es, iglesia, lo que Jesús está enseñando a los discípulos, lo que Jesús les está diciendo, amén. Entonces Jesús llegó hasta ese lugar, se subió, amén, y les enseñaba. Entonces, en esta tarde, iglesia, amigo, vamos a ver las nueve bienaventuranzas que se encuentran en esos versículos. Hay 9 bienaventuranzas que vamos a ver en esta tarde, amén, y esperando, amén, que Dios nos ayude para terminar, amén, porque queremos, amén, cruzar, llegar hasta el verso 12, pero que sea la voluntad de Dios. Entonces, hermano, Jesús empieza enseñando. Entonces empieza enseñando allí en el verso 3, amén. Entonces vamos a ver aquí, dice el tema, las bienaventuranzas. Jesús enseña las bienaventuranzas, amén. En esta noche vamos a mirar las 9 bienaventuranzas que hay en la palabra de Dios. Esta era una lista que Jesús les estaba dando a sus discípulos en ese tiempo y a las demás personas que habían en ese lugar. Oiga bien, Jesús les estaba enseñando, amén, en ese tiempo. Número 1, vamos a decir, Jesús les estaba dando a sus discípulos una enseñanza. Por lo menos aquí tenemos cuatro maneras de entender las 9 aventuranzas que Jesús enseña.
Oiga bien, entonces cuando dice, cuando bien habían hablado de cómo ser fortalecidos y felices, amén. Las nueve aventuranzas hablan, hermano, de muchas cosas que vamos a tratar de cruzarlas, amén. Entonces estas nueve aventuranzas eran un código para los que, para los discípulos. Oiga bien, era una enseñanza para los discípulos. Entonces, número uno, son un código de ética para los discípulos y normas de conducta para todos los creyentes. Me escuchó ese punto. Punto número uno, son un código de ética para los discípulos y normas de conducta para todos los creyentes. Amén. Número dos, nada más estoy en la introducción ahorita. Número dos, contrastan los valores del reino de lo que es eterno con los valores del mundo, lo que es espiritual. Oiga bien, Jesús está hablando espiritualmente. Número 3, contrastan la fe superficial de los fariseos con la fe verdadera que Jesús quiere. Oiga bien, número 4, muestra que las expectativas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el Nuevo Testamento. Amén. En el Nuevo, cuando Jesús predicó la palabra de Dios. Entonces deberíamos, en lo que debemos ser como seguidores. Y aquí está donde Jesús empieza a predicar lo que debemos ser como seguidores de Cristo, que hemos recibido su palabra en nuestro corazón. Entonces dice así en el capítulo 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oiga bien, hermano, cómo Jesús les está enseñando a los discípulos. Por ahí quizás había gente, vamos a decir, soberbia, gente que se quería inclinar a su propio entendimiento, gente que quería hacer lo que ellos quieren. Amén. Como hoy en día mucha gente dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero el punto aquí, hermanos, el punto principal no es de hacer lo que yo quiera. El punto principal es de hacer, amén, lo que dice la palabra de Dios. El punto principal es de hacer lo que dice el mensaje, amén. El punto principal, hermano, no se trata de lo que yo voy a decir, se trata de lo que va a decir la palabra de Dios. Entonces, por eso Jesús les está diciendo a sus discípulos: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Hermanos, los pobres en espíritu. Amén. ¿Qué puede ser para nosotros los pobres en espíritu? A veces mucha gente lo puede tomar de una forma equivocada, o tal vez nosotros podemos tomar un concepto más elevado de lo que dice, amén, la gente allá afuera. Por ejemplo, ser pobre de espíritu, para mí, un ejemplo puede ser que nosotros dependamos de Dios. Amén. Cuando nosotros somos pobres de espíritu, vamos a decir que no hay actividad, que no hay que no, vamos a decir que no queremos estar encima de los demás. Amén. Sino que dependemos de Dios. Buscamos la dirección de Dios. Buscamos que Dios nos dirija. Amén. Entonces ahí es donde Jesús les está enseñando a sus discípulos. En el verso 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Oiga bien cómo dice la palabra de Dios: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Será que los cristianos lloran? Amén. Hoy yo te voy a decir que sí. Amén. ¿Y cómo? Porque muchas veces nosotros lloramos. Vaya, pues aquí está. Cuando se muere un ser querido,
amén, cuando se muere un amigo, cuando se muere, hermanos, alguien en la familia, tú lloras, amén. Tu alma se angustia, amén. Tu corazón, amén, se siente afligido. Entonces, pero hermanos, aquí la palabra nos está diciendo, bienaventurados los que lloran porque ellos, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consuelo. Entonces, hermano, la cosa es que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, podemos recibir consuelo, amén. No importa, hermano, la tribulación muchas veces que estemos pasando, pero cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes a dónde ir, tú sabes a dónde puedes ir. Eso es cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú recibes consuelo de parte de Dios, amén. A diferencia, hermanos, de aquellos que no tienen a Cristo, amén, les pasó un problema, les pasó cualquier cosa, amén, no reciben consuelo. Tal vez pueden recibir algún mensaje de un amigo, una llamada, amén, pero eso, hermano, no te va a llenar el vacío, eso no te va a llenar, hermano, lo que tu corazón quiere, eso no te va a dar, no te va a llenar, amén, lo que el espacio que hay ahí. Pero a diferencia, cuando nosotros, amén, conocemos a Dios, vamos conforme a la palabra de Dios. Entonces, por eso la Biblia nos está diciendo, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Vas a recibir consolación, hermano, amigo, amén. Hermana, tú que estás pasando ahorita tal vez por un problema, amén, por una situación familiar o cualquier cosa, hermano, Dios, amén, trae consuelo a tu corazón en esta tarde, amén. Dios trae palabra a tu corazón en esta tarde. Y mira cómo dice en Isaías, vamos a leer ahí Isaías 61, 2 y 3, dice así, 61, dice así en el 62, voy a leer el 61 y voy a leer en el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, amén. ¿Cuántos hoy en este tiempo, hermano, han pasado de luto? Amén. ¿Cuántos hoy en este tiempo, amén, han pasado por ese camino? Oiga bien, verso 3, dice así en el verso 3, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermano, hermana, tú que estás pasando ahorita cualquier angustia, cualquier tribulación, yo te voy a decir que hay consuelo en Jesucristo. Amén. En esa buena aventuranza, Jesús te está diciendo que eres bienaventurado. ¿Por qué? Porque tú eres bienaventurado, porque tú tienes a Cristo en tu corazón, porque tú conoces la palabra de Dios y te estás guiando conforme a la palabra de Dios. Así por eso Isaías 61:3 dice que Él, hermanos, en vez de estar afligidos, Él va a traer alegría a nuestro corazón. Pero ¿cómo va a ser esa alegría, amén? Si estamos pasando por cualquier situación, si estamos pasando por alguna enfermedad, si estamos pasando que un ser querido se nos ha ido de este mundo, amén. Estamos afligidos, pero la palabra de Dios te dice en esta tarde, hermano, hermana, que Él va a traer gloria a tu casa, que Él va a traer, dice, alegría. Y te quiero leer ese verso 3 una vez más. Verso 3, el 61:3. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza. Oiga bien, óleo de gozo en lugar de luto. Iglesia, eso es lo que trae Dios para nosotros. Amén. Él trae gozo en lugar de luto, manto de alegría
en lugar de espíritu angustiador. El manto de Jehová está contigo, hermano. Él trae ese manto de alegría, dice ahí en el libro de Isaías 61:3. En vez de angustia, Él te trae gozo, dice, y te trae un manto de alegría en vez de angustia. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Eso es lo que hace, hermano, cuando nosotros conocemos a Dios en nuestro corazón. Esa es la buenaventuranza de los hijos de Dios. Así es de que, hermano, agarremos estas buenas aventuranzas, amén, para que nos podamos, amén, para que estemos, amén, sabidos de qué es la palabra de Dios. Vamos ahí en el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Oiga bien, bienaventurados, dice que bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es una persona mansa para nosotros? ¿Qué podemos decir de una persona mansa? Amén. Déjeme decirle que una persona mansa es que usted le dijo algo, amén, o que a mí me dijeron algo y no me gustó, amén. Pero yo antes de contestar algo, antes, hermano, de yo de decir algo que voy a lastimar o algo que no es correcto, amén, voy a tomar esa mansedumbre. Voy a tomar esa mansedumbre, y esa mansedumbre no crea, hermano, que la venden en el Walmart o en el mall o en ninguna tienda, sino que esa mansedumbre la da nuestro Padre Celestial. Allí es donde Dios dice que somos bienaventurados los mansos, amén, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. O sea, iglesia, que nosotros somos mansos, amén, somos mansos. O sea que cuando alguien viene, hermano, y quiere buscar problemas, nosotros decimos que no, amén. ¿Por qué? Porque somos mansos, somos conocedores de la palabra de Dios, somos personas que conocemos la palabra de Dios y sabemos los ataques del enemigo por dónde van a venir. Amén, iglesia. Sabe que cuando usted conoce que el enemigo te va a atacar y tú conoces los puntos que él viene y que te quiere atacar, tú sabes que son cosas que vienen, amén, del mundo, pero tú eres una persona mansa, tú eres una persona, amén, que vas a contestar a alguien, amén, una persona que es humilde, amén, que tiene conocimiento, amén, que te va, en vez de darte una palabra áspera, te va a dar una palabra de bendición. Eso es una persona mansa, amén. Así es de que seamos mansos, amén, en la palabra de Dios, seamos mansos en Dios. En el verso 6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Iglesia, oiga bien cómo lo dice en esta bienaventurados, en esta bienaventuranza. Bienaventurados dice ahí en el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Iglesia, tenemos que estar, ¿qué? Dice, tenemos que estar con hambre de la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre. Dice, eso les estaba diciendo Jesús a los discípulos en ese tiempo. Amén. Bienaventurados los que tienen hambre. Amén. Pero hambre, hermano, ¿de cuál hambre Jesús estaba hablando? Jesús estaba hablando de una hambre espiritual, no de una hambre, hermano, de saciar el cuerpo, no de una hambre, hermano, que a nosotros nos da, amén, y comemos comida, amén, y el hambre se va, amén. Jesús no estaba hablando de esa hambre, Jesús estaba hablando,
espiritualmente, de esa hambre espiritual. Entonces por eso esta es una buena aventuranza. Dice, bienaventurados los que tienen hambre. La iglesia en este día tiene que tener hambre de la palabra de Dios. Pero muchas veces la iglesia, hermano, no tiene hambre de la palabra de Dios. Muchas veces la iglesia, vamos a decir de esta forma, está empachada espiritualmente. Y no es que esté empachada de tanta palabra. No, hermano, están empachados porque no quieren, amén, escudriñar las escrituras, no quieren leer la palabra de Dios, no quieren escuchar un mensaje, amén. La iglesia de este tiempo creo que está careciendo, amén, y tiene ese problema, amén. O sea que no tiene mucha hambre de escuchar la palabra de Dios. Pero déjame decirte, iglesia, asamblea de Dios, que esa hambre que hay en nosotros, amén, nunca se vaya, sino que siempre estemos con hambre de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué pasa, hermanos, si una persona ya no come comida? ¿Qué pasa? Está enferma, tiene problemas. Entonces, si es un cristiano, cuando no tiene hambre de la palabra de Dios, está enfermo espiritualmente. Y le agregamos esto, está empachado espiritualmente. ¿Por qué? Porque no le pega hambre. Amén. No tiene hambre de congregarse, no tiene hambre de leer la palabra de Dios, no tiene hambre de ayunar, no tiene hambre de congregarse en oración. O sea, la hambre, hermano, se le va. Y eso es un problema. Amén. Así es. Entonces, cuando tenemos ese problema, ¿a dónde vas a correr? Corre al doctor de doctores. Y ese se llama Jesucristo. Pídele hambre. Pídele que abra tu apetito espiritual. Pídele que Él te llene tu mente, tu corazón. Amén. Para que ya no suframos, amén, y estemos, hermano, ahí. Entonces, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Isaías 55, 1 y 2 dice esto: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid comprar, comed, venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Oiga bien, Jesús, ¿cómo los está diciendo? Dios, ¿cómo nos está diciendo por su palabra? Pero para esto, iglesia, nosotros tenemos que tener hambre. Amén. Jesús, Dios, nos está haciendo la invitación y nos dice a todos los sedientos, venid. Amén. Que vengamos a Él, que vengamos a Jesús. Amén. Porque si no venimos a Él, iglesia, no podemos entonces a tener esa hambre. Necesitamos tener esa hambre espiritualmente, porque si no hay esa hambre, hermano, aunque la palabra esté a la vuelta de la casa, no vamos a poder ir. Amén. ¿Por qué? Porque la hambre se está acabando, el hambre se está terminando. Entonces, iglesia, es tiempo de que miremos a dónde nosotros estamos fallando. Amén. ¿Por qué ya no nos da hambre espiritualmente? Ya no nos da hambre, hermanos, de leer la palabra, de ayunar. Amén. Entonces es tremendo cuando el hambre se acaba. Entonces tenemos que estar, hermanos, mirando a ver qué nos está pasando. Amén. Porque si no tenemos esa hambre de escuchar la palabra de Dios, algo nos está pasando. Entonces, iglesia, tenemos que mirar cuál es la situación de nosotros. Amén. Para que miremos, amén, a dónde estamos o qué es lo que nos hace falta. Amén. Porque la palabra de Dios nos está diciendo
que necesitamos, amén, tener hambre, amén. Entonces, porque Dios nos está diciendo a todos los sedientos, amén, se necesita tener una sed de escuchar la palabra de Dios, porque si no hay esa sed, hermano, no vamos a acercarnos a la palabra de nuestro Padre Celestial. Verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Cómo eres tú, hermano? ¿Eres misericordioso? ¿Tienes esa misericordia de Dios? Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermano, hay que tener misericordia unos a otros. Hay que tratar, hermanos, de ser buenos unos con otros. Amén. Eso es misericordia, tratar de llevarnos bien unos con otros, más en la iglesia. Amén. Es tiempo, iglesia, de que nos llevemos bien y seamos misericordiosos unos a otros. Verso 8. Bienaventurados dice así, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Wow, iglesia, oiga cómo nos dice aquí Jesús, cómo Jesús le estaba enseñando a la iglesia, cómo Jesús le estaba enseñando a la iglesia ahí en el verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué Dios quiere de tu corazón? ¿Qué Dios quiere de mi corazón? Dios quiere que yo tenga un corazón limpio. Amén. Un corazón, hermano, libres de perversidad, libres de problemas. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Por eso ahí en esa bienaventuranza dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mira qué importante es, amigo, iglesia, mire qué importante es tener el corazón limpio. Porque dice, bienaventurado, oiga bien, bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Entonces, iglesia, ¿cómo nosotros vamos a ir a nuestro Padre Celestial? ¿Cómo yo voy a ir a nuestro Padre Celestial? Amén. Pero si tengo situaciones en mi corazón, no voy a ir ante el Padre Celestial. Porque Jesús, por medio de la palabra, amigo, iglesia, amén, tú que eres cristiano también, que nos estás escuchando, oí lo que dice la palabra de Dios, amén. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, hermano, para nosotros mirar a Dios, nuestro corazón tiene que estar limpio, tiene que estar libre de toda raíz de amargura, libre de toda mentira, libre de todo engaño, libre, hermano, del odio hacia el hermano, libre del odio hacia la hermana. Mire cómo es la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios nos está dejando claro en esta tarde. Y es que Jesús lo enseñó. Hermanos, esta no es una enseñanza de un teólogo. Esta no es una enseñanza del mejor. Amén. No, esta es una enseñanza de Jesucristo, del Maestro, del Señor de señores. Oiga bien, entonces, iglesia, para nosotros ver a Dios tenemos que tener un corazón limpio. Eso es lo que Dios quiere, tener un corazón limpio. Mire cómo dice en Hebreos 13:14, seguid la paz. Oiga bien, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, para ver a Dios tenemos que estar en paz, iglesia. Tenemos que estar en paz unos con otros. Hermano, tienes que estar en paz. Amén. Unos con otros tenemos que vivir esa paz. Tenemos que vivir
esa armonía, amén, que Dios quiere, amén. Porque si no hay armonía en nuestro corazón, si no hay paz, y entonces, iglesia, ¿qué estamos haciendo? La palabra te está diciendo que tienes que tener un corazón limpio. Y más abajo, allí en Hebreos 13, 14, dice que tenemos que tener paz, vivir en paz. Entonces, iglesia, nosotros como hijos de Dios, amén, nos pasan muchas cosas en la vida, amén, pero arreglas. Tienes que arreglar tu vida, amén. Tienes que vivir en paz, amén. Dice, seguid la paz con todos. Oiga bien, la paz, nosotros tenemos que caminar con la paz. Si no hay paz, buscarla, hermano, amén. Entonces, porque Dios quiere, hermano, que tengas un corazón limpio, como ahí nos está diciendo en el verso 8, que vas a ser bienaventurado si tienes el corazón limpio, y esos van a ver a Dios. Entonces, hermano, en nosotros tiene que haber un corazón limpio, libre de cualquier cosa. Y si hay algo, pedirle a Dios que saque cualquier cosa que hay en el corazón y en la mente, porque si no, hermano, estás en problema con la palabra de Dios, estás en problema con el de arriba, no con el predicador. Amén. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que seguir esa paz, tenemos que seguir, hermano, esa santidad con Dios, amén. Santidad, hermano, esa palabra santidad, hermano, es una palabra grande, amén. Qué tremenda. Oiga bien, hermano, cómo es la palabra de Dios, cómo Jesús enseñaba la palabra de Dios, les enseñaba a sus discípulos. Verso 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, amén, pacificadores, porque ellos verán a Dios. Si no hay paz en nuestro corazón, no vamos a ver a nuestro Padre Celestial, hermano. Si estamos en problema con el amigo, con la amiga, con la esposa, con el esposo, hermanos, arreglemos la situación. Iglesia, amigo, pide perdón, pero mucha gente hoy en día hoy no quiere pedir perdón, nada más dice, lo siento, discúlpame, amén. No voy a decir que eso está mal o eso está bien, pero para nosotros los cristianos es pedir perdón. Perdóname, amén. Perdóname por esto que te hice, o perdóname, amén. Pedir perdón, hermano, es de una persona, amén, que es conocedora de la palabra de Dios. El pedir perdón, déjeme decirle que no es de un tonto, sino es de una gente, de alguien, hermano, que conoce la palabra de Dios, de alguien con una inteligencia súper espiritual. Eso es pedir perdón. Pero muchas veces la gente afuera no pide perdón. Si quieren estar problemas y no quieren pedir perdón. Iglesia, hermano, si tú tienes a Cristo y tienes algo en tu corazón contra alguien, pídele perdón. Amén. O si tú sientes que alguien, dice la Biblia, tiene algo contra ti, ve con él y pídele perdón también. Mire cómo es la palabra de Dios. Amén. O sea, la palabra de Dios no quiere que nadie se pierda, que no los perdamos. Eso es lo que quiere la palabra de Dios. Y por último, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hasta ahorita, iglesia, nosotros no hemos pasado persecución. Déjeme decirle que hasta ahorita no hemos pasado persecución. Eso que las iglesias se hayan cerrado, eso no es persecución, iglesia. Eso es nada, amén. Eso es nada. ¿Por qué? Porque la palabra se ha estado predicando, la palabra se ha estado anunciando, amén.
y las iglesias se están reabriendo una vez más. Gloria a nuestro Padre Celestial. Oiga bien, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquellos, hermanos, en aquel tiempo, hermano, que Jesús anduvo, hermano, los discípulos, hermano, padecieron persecución, pasaron por persecución. Todos, hermanos, pasaron por persecución. A todos los mataron. Pero usted puede decir, qué tremendo. Si eran hijos de Dios, si eran seguidores de Dios, ¿por qué los mataron? Amén. ¿Sabe por qué? Porque en aquel tiempo, iglesia, la gente, amén, estaba tan enredada, amén, que escuchar de Dios, amén, les ofendía. Escuchar de un Jesús que era el Salvador, hermano, era como decirle, mátame. Amén. Así era en ese tiempo cuando los discípulos predicaron la palabra de Dios. Hoy tú y yo no hemos pasado persecución y ni la vamos a pasar, porque si viene una persecución no la vamos a hacer. Amén. No la vamos a hacer. Entonces, hermano, por eso Dios no manda persecución hoy en este tiempo, porque sabe que los cristianitos de este tiempo no están, hermanos, dispuestos para pasar una persecución. No, hermano, están débiles espiritualmente. O vamos a decir, estamos débiles espiritualmente. No la vamos a hacer y por lo tanto Dios no quiere que tú fracases, que yo fracase. Por eso Él nos manda una persecución. Entonces dice, vamos a ir ahí a primera de Pedro 3:14. Mas también si alguna cosa padeció por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto no os amedrentéis por tomar de ellos, ni os constituyéis. Amén. Oiga bien, como dice la palabra de Dios, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Amén. Si algo, hermano, padecemos por causa de la justicia, hermano. Si alguien, hermano, por ejemplo, te miró mal. Amén. Eso, hermano, es algo sencillo. Amén. No te enojes. Sigue predicando la palabra de Dios. Si alguien dijo algo, amén, que a ti no te agradó, hermano, líder, continúa para adelante, amén, que eso es nada, amén. Por eso Jesús les advirtió a los discípulos que iban a pasar persecución, y por eso Jesús les habló de estas 9 bienaventuranzas, amén. Por eso el nombre lo dice, 9, que son 9 bienaventuranzas, amén, que Jesús las dio, se las dio a sus discípulos, se las dio a su pueblo. Oiga bien, cómo es la palabra de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereis. Oiga bien, todavía está ahí, no hemos llegado nosotros. En aquel tiempo, hermano, Jesús les estaba diciendo a sus discípulos, oiga bien, les estaba diciendo a sus discípulos en el verso 11, estoy terminando, verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Oiga bien, como dice la palabra, tal vez nosotros hemos padecido algo. Le voy a decir qué es lo que hemos padecido en este tiempo y qué es lo que no hemos padecido. Jesús le dice a sus discípulos en ese tiempo, bienaventurados sois cuando por causa os vituperen y os persigan. Oigan, a los discípulos los persiguieron, amén, los mataron, amén, hablaron de, hermano, para que si ellos en ese tiempo escuchaban hablar mal de ellos, eso era nada, amén, eso era nada, amén. Pero a nosotros en este tiempo, hermano, ¿qué tal pasar esa situación? Tal vez nosotros, alguien, hermano, alguien se atreve a decir algo de nosotros, amén, dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Tal vez alguien puede decir una mentira, vamos a decir así, amén, y dice, y puede decir o puede levantar un falso contra ti, pero eso, hermano,
está en la palabra de Dios. Amén. Que eso es algo sencillo, vamos a decir, amén. Que eso lo podemos superar, que eso lo podemos, hermano, es continuar y seguir para adelante y orando por la iglesia. Oiga bien, Jesús les dice a sus discípulos, ahí en la última, Jesús les dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo. Jesús le advirtió a sus discípulos, Jesús les enseñó, hermano, por qué los discípulos murieron creyendo en Jesús. Porque ellos sabían, hermano, que ellos ya conocían la palabra de Dios. Ellos ya sabían, hermano, lo que el mundo, amén, les iba a hacer. Ellos ya sabían, amén. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho, amén, que por causa de Él iban a sufrir, que por causa de Él iban a morir. Amén, qué tremendo. En ese tiempo, hermano, ser cristiano te costaba la vida. Hoy no, iglesia. Hoy nosotros tenemos el mensaje y aún así no ponemos atención. Amén. Que te agrade, hermano, la palabra de Dios. Amén. Tal vez no te puede agradar el predicador, pero que te agrade la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Y con esto termino. Amén. Primera de Pedro 4:14. Si sois vituperados por el nombre de Jesucristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, sobre ustedes, sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Oiga bien, para nosotros es glorificado, hermano. Así es de que, hermano, estas 9 bienaventuranzas no las podemos tomar electivamente. ¿Qué es electivamente? No puedo decir, ok, esta me gusta, esta no me gusta. No, hermano, la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios no falla. La palabra de Dios, iglesia, está para nosotros. Así es de que, iglesia, toma la palabra de Dios, léela. Empieza a leer ese capítulo 5, amén. Si Dios lo permite, vamos a continuar predicando ahí para adelante, amén. Así es de que, iglesia, continuemos para adelante y lo dejo con este último, amén. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo, amén. Iglesia, si alguien, amén, allá afuera habla mal, amén, no te asustes. Si alguien habla mal de la iglesia, no te preocupes, que no están hablando de ti, están hablando de la iglesia de Cristo. Y la gente que habla mal allá afuera de la iglesia, ya puede ser de esta iglesia o de cualquier iglesia, amén, está hablando del cuerpo de Cristo. Recuerda que estás hablando del cuerpo de Cristo, no estás hablando del hermano, no, porque te estás refiriendo a la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo solo es una. La iglesia de Cristo no hay rótulos, amén. Aquí hay muchos rótulos en la tierra, amén. Pero cuando tú te refieras a la iglesia de Dios o al pueblo de Dios, tengamos cuidado, amigo, tengamos cuidado, hermano, amén. Hablemos bien de la iglesia, hablemos bien de la iglesia de Cristo, porque Dios quiere que nosotros estemos caminando bien. Así es de que, iglesia, continuemos para adelante. Amigo, continúa para adelante, siempre congregándote, siempre estando ahí atento a la palabra de Dios. Así es de que con esto lo dejo, iglesia. Vamos a orar en esta tarde, amén. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar por aquellos hermanos que están pasando diferentes situaciones en su vida, amén. Como la iglesia lo sabe, hay muchos hermanos que están enfermos, familiares de los hermanos, otros hermanos que sus seres queridos se han ido a descansar con el Padre Celestial. Mire, entonces vamos a orar por todo eso, iglesia, y para que la iglesia continúe para adelante. Oremos. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que usted nos ha regalado. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, Padre,
que sea usted, Padre, trayendo consuelo ahí, Padre, sobre mi hermana Maribel, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que el bálsamo de Jehová, Padre, esté sobre su corazón, Padre. Ministra toda la familia, Padre, de mi hermana Maribel, tanto de los que están aquí, Padre, como los que están en Honduras, Padre. Ministra, Padre, también ahí, Padre, a la tía de mi hermano Odil, Padre, ahí donde ella se encuentra, Padre. Oh, Señor Jesús, solo usted sabe, Padre, los planes, Padre, sobre la vida de ella. Bendice toda la familia ahí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Bendice toda la iglesia, Padre. Bendice al pastor JBL, Padre. Bendice al grupo de liderazgo, Padre, de esta iglesia. Bendice esta iglesia, Padre, del más pequeño hasta el más grande. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Que sea usted, Padre, ahí ministrando, Padre, a mis amigos, Padre. Que sea usted, Padre, trayendo palabra, Padre, a sus corazones, Padre, mi amigo. Y si hay algún amigo, Padre, que está sediento de la palabra dice: venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y aquellos también que tienen sed. Padre, ministra esos corazones, Padre. Si hay algún amigo en esta tarde, yo le invito que invite a Jesucristo en su corazón, en su mente, Padre. Gracias. Ministra, Padre, ahí los corazones. Ministra, Padre, aquellas necesidades, Padre, que nosotros desconocemos. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús por traernos hasta este lugar, Padre. Salimos, Padre, de este lugar, Padre, pero no de su presencia, Padre. Bendice, Padre, y a mi hermano Mario, Padre, y a toda su familia. Gracias por la familia de él, Padre. Gracias, Padre, por él, porque él está, Padre, siempre pendiente, Padre, para llegar hasta este lugar y ser transmitido, Padre, este mensaje. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia. Continuemos para adelante. Recuerde que siempre están los servicios en línea. El viernes hay oración. Sea que estemos nosotros, hermano, al frente, o esté un hermano, conéctese a través de la oración. Yo le hago esa invitación que se conecte, amén. Los sábados, iglesia, los cultos están siendo aquí en los hogares. Sábado a las 7 nos estamos congregando aquí en la iglesia, y el domingo culto, amén, culto general a las 10:45. Así es de que, iglesia, Dios les bendiga y los amo en el amor de Cristo, y bendiciones para todos los amigos y hermanos. Amén. ¿Alguien puede saltar aquí?